Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo conferencias de fase B. Recordemos que para ver estas conferencias de fase B es bueno haber visto las conferencias de fase A, porque estas conferencias de fase B pues son un poco más profundas. Recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo son 75 conferencias, todas completamente gratuitas y de libre acceso que pues compartimos con ustedes los días lunes y miércoles las conferencias de la fase A. Los días viernes como hoy vemos las conferencias de fase B. Los domingos vemos las conferencias, las prácticas guiadas de las conferencias que vemos de fase A en la semana. Y martes y jueves vemos vemos prácticas matutinas guiadas ya enfocadas a lo que es la muerte psicológica. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo el link de inicio. Y ya vamos a ir dando inicio. Entonces permítanme unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos. Y ya pronto estaremos dando inicio. Ya estamos terminando de compartir. Y ya vamos a ir dando inicio. Bien, bueno, dándole la bienvenida a todos los compañeros que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo. Pues si hay alguno que nos quiera eh, pues ir avisando si el video está saliendo bien, si se escucha bien y se ve bien, pues les estaríamos agradecidos. Recordemos que vamos a ir exponiendo el tema como siempre y si surge alguna pregunta, alguna inquietud o si tienen algún aporte que hacer del tema, pues con eso vamos, digamos, ahondando un poco más en el tema del día de hoy. También por el hecho de que como es de fase B, pues si hay personas que son nuevas, que no han visto las conferencias de fase A, pues invitarlos a que se unan al grupo de WhatsApp, que generalmente pues lo ponemos en la descripción del video. Entonces allí pues pueden unirse al grupo e ir pues revisando las conferencias. Recordemos que aunque Facebook elimina las conferencias como al mes de haberlas hecho, pues las tenemos también guardadas en la página de YouTube. En nuestra página de YouTube, Conocimiento de sí mismo Venezuela. Entonces, bueno, todos bienvenidos. Vamos a ir iniciando con el tema del día de hoy. Entonces, el tema del día de hoy, el verdadero bautismo.
O sea, mucho hemos escuchado sobre bautismos, hemos participado incluso de estos rituales externos, pero hoy vamos a ver lo que es el verdadero bautismo. O sea, ¿cuál es ese verdadero bautismo? Entonces, el objetivo de esta conferencia es comprender qué es el bautismo y cuál es su trascendencia esotérica, o sea, cuál es esa trascendencia en nuestro mundo interior. Porque generalmente se ha visto este ritual como algo que se da únicamente de manera exterior y en realidad ese bautismo exterior viene a simbolizar un trabajo que debe hacerse para llegar a lo que es ese verdadero bautismo. Entonces vamos a ir hablando primero pues de lo que es el bautismo. Normalmente nosotros conocemos digamos, en cultos religiosos, conocemos el bautismo como una forma para ingresar a ese tipo de escuelas donde se ve solo, digamos, esa forma en que se compromete la persona en seguir participando en ese culto o en esa escuela. Sin embargo, vamos a ver que, o sea, es como un compromiso que se crea es con esa escuela y se puede recibir incluso varios sacramentos de manera exterior, pero de manera interior no se hace ningún tipo de trabajo. Entonces es importante llegar a comprender que desde la antigüedad, cuando se inició o cuando se creó este sacramento o estos sacramentos, es porque tenían un valor interior, o sea, venían a simbolizar un trabajo que debe hacerse de manera interior. Entonces, este ritual del bautismo es una ceremonia mediante la cual el bautizado hace un pacto con su Dios interno para practicar más adelante la alquimia sexual. Entonces, cuando ese bautismo normalmente se hacía en un niño pequeño, pues ese niño pequeño iban sus padres, iban sus padrinos, y en realidad lo que, digamos, el compromiso de los padres y de los padrinos era pues darle a esos niños que se bautizan pues la enseñanza para que más adelante pues pudieran sacar adelante este pacto que hace el niño con su ser interior mediante el bautismo. Entonces, vamos a ver que en esas escuelas o esos cultos religiosos donde se practica ese bautismo exotérico, pues vemos que le ponen agua en la cabeza al niño o a la persona que se bautiza, porque también hay cultos donde los bautizan a las personas estando ya mayores, pero siempre es el mismo ritual donde se le pone agua a la persona en la cabeza. Sin embargo, también vamos a ver que en la antigüedad, pues no solamente había una forma de expresar el conocimiento hacia las personas de manera pública, o sea, donde se hacían estos rituales, y para el externo, pues muchas personas no llegaban o sea, no conocían en realidad el compromiso que se estaba dando en el bautismo. Pero a nivel interior, o sea, para las personas que ya tenían el conocimiento, o sea, para las personas que ya tenían digamos, ese nivel de madurez de la chispa donde pudiera recibir el conocimiento, pues allí sí la persona cuando iba al ritual del bautismo sí sabía a qué se estaban comprometiendo, o sea, estaban sus padres, sus padrinos, comprometiéndose a darle la enseñanza de los tres factores a ese niño para que cuando más adelante pues tuviese la edad correspondiente y el desarrollo físico de su cuerpo que se requiere pues para empezar a trabajar con la magia sexual, pues pudiera sacar adelante este compromiso. Entonces, toda la enseñanza que está encriptada de alguna manera en los libros sagrados, pues tienen formas digamos, de poner la enseñanza, o sea, esa enseñanza que se trataba de transmitir con parábolas, donde la mayoría de las personas, pues cada uno hacía sus interpretaciones, pero ya personas que están trabajando con los tres factores y que ya conocen de simbología astral, pues allí sí ya se percibe esa parte
digamos, no a letra muerta, sino esa parte activa de pues cada uno de estos rituales. Entonces no es solamente ver qué hay, es un momento de compartir con la familia, donde se hace después una reunión, una fiesta, donde se toma licor y se baila y toda una rochela, porque por fin ya el niño pertenece a la religión de los padres. Sin embargo, pues no va más allá, o sea, simplemente es eso, o sea, ya se ligó a ese niño, a esa digamos, a ese culto religioso, pero no pasa más de allí. Entonces, internamente es otra la historia. Y vamos a ver qué es ese aspecto que se ve cuando ya la persona tiene el conocimiento. Porque como les decía, es un compromiso de ir a practicar la magia sexual cuando la persona pues ya tenga la edad correspondiente. Entonces vemos en ese bautismo exotérico, en el bautizo externo, vemos que al niño o a la persona se le pone en una pila bautismal. Allí vamos a ver, recordemos que en estas pilas bautismales generalmente están en número de 2, o sea, a los 2 lados del templo. Esas 2 pilas bautismales vienen a simbolizar nuestras glándulas sexuales, porque tanto el hombre como la mujer pues tienen 2 testículos, 2 ovarios. Esas dos, digamos, esas dos pilas o esos dos vasijas donde está contenida es ese líquido seminal en cada uno de nosotros. Entonces allí esa pila bautismal viene a mostrar eso, o sea, nuestras glándulas sexuales, y esa agua que se le echa al niño o a la persona en la cabeza viene a mostrar cómo la persona cuando se llegue su momento y se una sexualmente a su pareja, pues va a trabajar con esa energía creadora sexual contenida en sus glándulas sexuales para hacerla ascender hasta su cabeza. Entonces vemos que también cuando se hace este ritual se lleva una velita. Esa velita viene a mostrar no solamente la esperma, o sea, la esperma, ese líquido seminal que se va a hacer ascender por nuestra columna, sino que tiene una luz, o sea, simbolizando ese fuego que se va a hacer subir de manera positiva por nuestra columna vertebral. Antiguamente se usaba, ahora no, o sea, por la tradición, pues se van perdiendo algunos aspectos de la tradición externa, pero también se utilizaba lo que es la sal que se le ponía en la lengua al niño. Esa sal viene a mostrar el sacrificio por la humanidad y recordemos que el agua que representa nuestro mercurio, ese mercurio de los alquimistas que se debe ir purificando, pues la luz de la vela viene a mostrar lo que es el fuego, ese azufre que se rescata con la muerte psicológica, y la sal que representa el sacrificio por la humanidad. Esos 3 elementos alquímicos, tanto el mercurio, el azufre como la sal, cuando se unen vienen a formar lo que es el vitriolo. Y ese vitriolo, que es la unión de esos 3 elementos alquímicos, es lo que representa el aceite, que también se utilizaba antiguamente en el ritual exotérico o externo del bautismo. Entonces, la consumación del bautismo se logra en el sacramento del matrimonio con la práctica del arcano AZF o la magia sexual, o sea, cuando se empieza a hacer la práctica del suprasexo. Bueno, por acá nos saluda Carla. Bueno, buenas noches, Carla, bienvenida. Entonces, en esa unión, o sea, ya cuando la persona llega a ese punto donde ya pues puede unirse a su pareja, porque cuando las personas tenían antiguamente el conocimiento, pues también manejaban un buen astral, y astralmente pues ya podían saber pues quién era la pareja de ese niño o de esa niña. Cada familia pues estaba comprometida a educar a sus hijos en función de que cuando se unieran esa pareja, porque las parejas se unían eran
ordenadas, o sea, ordenadas internamente por su ser, pues cuando ya llegaban a la edad, pues correspondía que se unieran sexualmente para hacer, o sea, llevar a cabo ese pacto que se iba a materializar pues en la consumación del matrimonio. Entonces, acá vemos los pasos para el bautismo, donde pues padres y padrinos se comprometían a enseñar al niño los secretos de la magia sexual, o sea, y enseñarlos en la práctica de los tres factores, donde pues iba practicando la muerte psicológica, el sacrificio por la humanidad, pero ya esperando, por supuesto, que para cuando tuviese la edad, pues empezara a hacer el trabajo correspondiente, como les decía, cuando tuvieran la edad de 18 en la mujer, 21 en el varón, pues ya se diera pues el matrimonio. Cuando se da el matrimonio, allí pues ya se hace un pacto, digamos, entre la pareja, el hombre y la mujer, para lograr alcanzar la castidad, para empezar a trabajar en la práctica del suprasexo, pero en castidad. Y ambos se comprometen a trabajar también para eliminar al yo fornicario. Entonces allí sí se consuma el matrimonio, donde se unen sexualmente con el compromiso de no derramar la energía creadora sexual. Entonces esto era algo que se daba en la antigüedad. Hoy en día pues no se maneja de esa manera, se desconoce de hecho incluso totalmente pues todo este proceso, pero recordemos que lo que se dé externamente, o sea, lo poco que haya quedado del ritual externo, en realidad pues no tiene importancia, porque en realidad lo que es valioso es lo que se da a nivel interior. O sea, una persona ya cuando recibe el conocimiento, pues hace ese pacto con su pareja si la tiene, o hace ese pacto con su ser, que cuando tenga la pareja, pues va a trabajar para lograr la castidad y trabajar al yo fornicario para llegar a ese punto de alcanzar la castidad y unirse sexualmente con el compromiso de no derramar la energía creadora sexual. Entonces, ya cuando llegan a ese punto donde pues están trabajando con los tres factores, muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio por la humanidad, recordemos que hay un punto donde la pareja empieza a trabajar en la, digamos, en la alquimia sexual, donde va eliminando todos esos yoes de la lujuria, todos esos yoes de la fornicación, y llega a un punto donde ya habiendo purificado sus mercurios, llevándolos, que lo hemos mencionado en varias conferencias de fase B, se purifica ese mercurio de negro a blanco, de blanco a amarillo, y de amarillo llega a un nivel de purificación a rojo, donde allí se da, pasando algunas pruebas, se da la prendida del fuego en la pareja. La persona se gana la espada, una espadita pequeña, y en ese momento en que se gana la espada ya tiene la capacidad, porque allí se abre el conducto interno de nuestro canal medular, donde primero se condensaba con el susumna y ya cuando se da la prendida del fuego se empieza a condensar por el nadichitra. O sea, ya la energía no sube por ese canal grueso, sino que asciende por un canal mucho más finito, porque allí se rompe ese triveni y ese conducto se abre, ese conducto del nadichitra, y allí, a partir de allí, sí se está condensando energía en nuestra columna. Allí, cuando ya se está condensando energía en nuestra columna a través de la práctica del suprasexo, esa energía que se va condensando en nuestra columna va desarrollando las dos serpientes, la serpiente del cuerpo físico y la serpiente del cuerpo vital. Entonces, como vemos acá, se van desarrollando las dos al tiempo, las personas trabajando con los tres factores, y llega un punto en que se estaciona la serpiente del cuerpo vital y continúa solamente la del cuerpo físico hasta que se culmina la condensación de todo el cuerpo físico. O sea, se regenera por completo el cuerpo físico y allí inicia el bautismo. Entonces, internamente no es algo que se da de un día, internamente es un proceso que inicia con la regeneración del cuerpo físico y que culmina con la regeneración del cuerpo vital.
Y no porque veamos que acá lo que le falta a las vértebras por condensar es menos, no quiere decir que que el trabajo de la regeneración del cuerpo vital sea más fácil. Igual pues sigue trabajando la persona con los tres factores de la revolución de la conciencia para ir condensando esa energía de manera positiva, completar esas vértebras que le falta, y cuando llega a completar nuevamente las 33 vértebras, regenera el cuerpo vital, y allí es donde, eliminando al yo fornicario a un buen nivel, pues a ese punto es donde se da la culminación del bautismo. Entonces, como vemos, a nivel interno no es algo de un día, es algo que es un proceso. Recordemos que cada cuerpo se hace en aproximadamente 2 años y medio si la persona está trabajando de manera seria y comprometida. Entonces, allí donde se regenera el cuerpo vital, como les decía, culmina ese bautismo de agua. Pero apenas estamos hablando de un primer bautismo. Entonces, en ese punto, la persona donde ya regenera el cuerpo vital, donde ya elimina el yo fornicario, como les decía, a un buen nivel, ya la persona no fornica, de hecho se le cierra el esfínter, donde ya no tiene la capacidad de fornicar. Si quisiera fornicar le costaría muchísimo. A ese punto recibe internamente la llave Tao, y pues puede tener, como vemos acá, un ritual interno donde ve que su padre interno pues le pone agua en su cabeza. Entonces sí se da ese ritual, pero de manera interna, y es ese ritual de manera interna que en realidad tiene valor para el trabajo espiritual, porque de esa manera es donde estamos haciendo ese trabajo que nos va a llevar no solamente a desarrollar nuestra conciencia, sino a la autorrealización. Entonces, bien, ya aquí habiendo recibido ese bautismo interno de agua, donde ya se inició y se culminó ese bautismo de agua, allí se genera otro pacto. Y es que allí el iniciado pues se va a comprometer, ya se bautizó con agua, y ahora genera el nuevo pacto de llegar a bautizarse con fuego. Entonces decía Juan el Bautista: detrás de mí viene alguien que no bautiza con agua, sino que bautiza con fuego. Entonces allí vemos pues cómo le siguen todavía 3 sacramentos más, donde vemos también a nivel externo cómo se da la primera comunión en los rituales religiosos, y en realidad internamente es la creación del cuerpo astral. O sea, cuando se condensa esa tercera vez, las 33 vértebras de nuestra columna, en ese trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, allí cuando se completa ese tercer cuerpo, allí es donde se da la primera creación, porque recordemos que estábamos regenerando cuerpo físico, que ya lo tenemos, estábamos regenerando cuerpo vital, que ya lo tenemos, pero del cuerpo astral tenemos solo un embrión, y ese sí hay que crearlo. Entonces esa primera creación es la primera comunión. Entonces, una vez que ya se llegó a este sacramento de la primera comunión, viene ahora el sacramento de la confirmación, donde pues ya es el trabajo de hacer ascender esa cuarta serpiente, que también es otra creación. También tenemos ese cuerpo mental solo en embrión, donde cuando se llega a completar la creación de ese cuerpo mental, pues allí es donde se da la confirmación del pacto. Porque recordemos que cuando se está terminando el cuerpo mental e iniciando el cuerpo causal, es donde se da la toma del camino. Y entonces allí es donde el iniciado pues es tentado a irse por el nirvana o a tomar el camino directo, pero cuando la persona confirma el pacto, o sea, dice es que voy hacia la autorrealización, y decide tomar camino directo, allí se da el sacramento de la confirmación del pacto.
Entonces no es eso que vimos o que conocemos de manera externa, de que sí, yo confirmo que sigo en esta escuela religiosa. No, es que hagamos esa confirmación de que es por la autorrealización que vamos. Porque aquí la persona, la confirmación que hace es precisamente a hacer la voluntad del Padre, a tomar ese camino directo, aunque le están mostrando pues todo el trabajo que viene de la segunda montaña. Entonces, bien, la persona confirma el pacto al tomar camino directo y pasa a crear el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Allí recordemos que es también nuevamente volver a condensar esas 33 vértebras de la columna a través de la magia sexual. Y en ese punto donde ya condensa esas 33 vértebras, donde ya termina de crear el cuerpo causal, allí es donde se desarrolla como hombre. O sea, somos mal llamados hombres, o sea, somos en realidad animales intelectuales mal llamados hombres, porque hombre es la persona que ya ha desarrollado su alma. Entonces es a este punto donde se crea el cuerpo causal, donde la persona en realidad desarrolló su alma, porque o sea, se desarrolla precisamente en la creación de esos 5 cuerpos de la primera montaña. Cuando ya crea su alma, que recordemos es ese triángulo que sube, esa persona con alma humana se gana el derecho ahora de unirse a su alma divina, que es el triángulo que baja, que está aquí. Entonces, de allí, de esa unión de lo humano con lo divino, del alma humana con el alma divina, de allí es que nace la fuerza Cristo, que veíamos en la conferencia de la Navidad. Allí es donde se da pues esa Navidad del corazón, donde se enciende el arbolito, donde la persona pues recibe todas sus facultades, poderes y virtudes, porque se enciende todo ese arbolito con todo lo que la persona, maestro ya a estas alturas, pues se ganó. Y allí viene el trabajo de la segunda montaña. Entonces allí vemos es que donde Juan el Bautista que decía detrás de mí viene uno que bautiza con luz, que es ese bautismo de fuego. Vamos a ver que pues viene esa primera creación, que es la creación del cuerpo físico de oro, donde cuando inicia a crear el cuerpo físico de oro, pues inicia el bautismo, y cuando crea el cuerpo vital de oro, allí es donde se da ese bautismo de fuego, o sea, de ese levantar esas 2 serpientes, que recordemos pues lo hace ya trabajando en ese, ya aquí en este aspecto de la segunda montaña, ya el maestro está trabajando para eliminar los yoes causa. Entonces allí ese bautismo se realiza o se culmina con la decapitación de Juan el Bautista, porque recordemos que acá pues es donde se da la muerte del hombre viejo, donde pues ya este maestro pues elimina lo que es la personalidad, y ya pues se genera entonces ese tercer pacto, donde ya se compromete a eliminar los yoes causa y a bautizarse con, aquí era bautizarse con fuego, y se compromete a bautizarse ahora con luz. Entonces, allí vamos a ver pues que ya una vez que la persona entonces culmina ese bautismo de fuego, que era el que estábamos hablando ahorita, pues ya en ese trabajo de la segunda montaña va a crear esos cuerpos de la segunda montaña, que son los cuerpos de oro, para llegar a integrar esa fuerza Cristo dentro de sí mismo y eliminar todo lo que son los yoes causa. Ya allí vemos un aspecto también que sucede en este, digamos, en este aspecto donde se pasa de la segunda montaña a la tercera montaña, donde recordemos que en el sacramento del matrimonio se dice en el ritual hasta que la muerte nos separe.
Y en realidad vamos a ver cómo allí, pues en ese punto donde la persona culmina la segunda montaña, donde ya elimina todos los yoes causa, donde ya baja al mismísimo infierno a crear los últimos cuerpos, el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico de oro. Allí cuando se da ese punto, pues muere en sí mismo y renace de entre los muertos, o sea, cuando ya elimina todos los yoes causa de en sí mismo. Entonces allí es donde, o sea, muere al mundo físico y nace al mundo del espíritu. En ese punto donde el maestro pues ya renace de entre los muertos, donde se da esa resurrección, pues allí es donde se llega a ese punto porque se dice pues que se da esa muerte física, pues allí es donde se da ese punto donde en el matrimonio se dice hasta que la muerte no separe, porque hasta ese punto llega el trabajo con la pareja, porque tanto el trabajo de la primera montaña como de la segunda montaña se hace, ese trabajo que hay que hacer en el sexo, se hace con nuestra pareja física. Pero ya para el trabajo de la tercera montaña no, porque ya allí cuando se dio la muerte y resurrección del maestro, pues ya allí renace como un Elohim, que nace ya con las dos fuerzas, positiva y negativa, integradas en sí mismo. O sea, ya tiene la capacidad ahora de tener esas dos fuerzas internas y ya el trabajo de la tercera montaña lo hace con su alma divina que ya la tiene en sí mismo. Entonces ese trabajo es el que se va a desarrollar con esa pareja interna, el trabajo de la tercera montaña, de crear esos cuerpos de luz. Y esos cuerpos de luz, o sea, esos 7 cuerpos de luz, son los que están asociados al bautismo de luz. O sea, donde la persona se termina de bautizar, o sea, ese verdadero bautismo es cuando la persona, ya habiendo creado esos cuerpos de luz, pues llega a unirse a su ser divinal, o sea, una vez que ya completa sus 7 cuerpos de luz, en ese proceso de la autorrealización donde baja el ser, donde ya acá al final lo vamos a ver en una de las conferencias de fase B, que es el águila tragándose a la serpiente, donde ya aquí se completó todo ese trabajo de creación de esos cuerpos de luz, pero está en un proceso donde está integrando las fuerzas, las últimas 3 fuerzas que quedan, y al integrar esas 3 fuerzas, pues ya queda conformado como Dios Madre y baja, o sea que viene haciendo una serpiente que empieza a tragarse su cola, donde cuando baja el Padre y penetra en la madre, pues o la misma simbología que baja el águila y se traga la serpiente, allí es donde vemos que se transforma en un águila emplumada porque recibe las alas del espíritu. Entonces, en ese punto donde ya ese maestro penetra, su padre baja y penetra en Dios Madre, allí en ese punto es donde se da ese verdadero bautismo. Entonces, pues mucho podemos ver a nivel exotérico, o sea, de manera externa, tener muchos conceptos en este aspecto, pero mientras no se haga un trabajo interior, pues no estamos haciendo honor al compromiso que se hizo en el bautismo interior. Porque en realidad, pues el compromiso que hicimos fue antes de bajar a la manifestación con nuestro propio ser, de bajar a la manifestación a rescatar toda la sabiduría que en algún momento pues terminaríamos de atrapar en el ego, llegar a ese momento en que nos llegara el conocimiento y en ese punto iniciar ese camino de regreso que nos lleve a generar el bautismo de agua, posteriormente el bautismo de fuego y llegar a este punto donde logremos el verdadero bautismo, que es el bautismo de luz en ese momento en que se da la autorrealización, donde se dice pues que el hombre llega nuevamente a devolverse a las estrellas. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a ver si hay alguna pregunta sobre este tema. Déjenme revisar por acá.
Bueno, creo que todavía nos falta una lámina. Aquí está. Bueno, estábamos mencionándolo, solo que no teníamos la imagen. Entonces, recordando un poco, el bautismo de agua, que es el trabajo de la primera montaña, ese que nos corresponde hacer a nosotros, llegar a desarrollar esa alma humana, el transformar nuestro cuerpo físico lunar, nuestro cuerpo vital lunar, transformarlo en cuerpo solar y crear los cuerpos solares astral, mental y causal. De allí entonces pasar a ese bautismo de fuego, que es la creación del cuerpo físico de oro y vital de oro. Allí es donde se da ese bautismo de fuego. Y de allí nos comprometemos al tercer bautismo, que es lograr ese bautismo de luz, que es cuando se crean los 7 cuerpos de luz de la tercera montaña. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia, dejándolos con esta frase que dice, pues solo trabajando las aguas puras de vida puede uno retornar al estado edénico paradisiaco. O sea, por eso les decía, o sea, no es llegar a ver como que sí, son muy bonitas las conferencias, se ve como que es fácil. En realidad, yo no diría que es, o sea, sí es difícil, pero se tiene un propósito y es llegar a, o sea, a reconocer el valor de nuestras aguas internas, llegar a reflexionar y comprender que es con esas aguas internas es que vamos a hacer el trabajo. Es un trabajo que debemos hacer de regreso, o sea, fuimos expulsados del paraíso por fornicar, por expulsar esas aguas de nuestro interior, y solamente comprendiendo que devolviéndonos en ese trabajo, o sea, purificando esas aguas ahora de regreso para condensarlas en nuestra columna, solamente de esa manera y con los 3 factores de la revolución de la conciencia es que vamos a poder volver a ese estado edénico paradisíaco. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales para las personas que quieran seguirnos. Tenemos la página de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, por la que estamos transmitiendo el día de hoy. Tenemos también la página Conocimiento de Sí Mismo Venezuela en Facebook, que también allí compartimos el link. Y después compartimos, o sea, grabamos la conferencia en YouTube, en la página de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela en YouTube. De manera que si, como las conferencias en Facebook, pues las borran al mes, les había dicho al inicio de la conferencia, pues ya allí en YouTube quedan resguardadas. 75 conferencias completamente gratuitas y de libre acceso. Entonces, todas las personas pues que quieran invitar a estos temas, todas las conferencias son de carácter continuo. Una vez que termina el temario, vuelve a iniciar y cada vez que vamos viendo una conferencia, pues vamos llegando a mayores comprensiones. Entonces, bueno, vamos a invitarlos a la próxima conferencia, que es la conferencia número 10 de fase B, que es la primera montaña. Entonces, bueno, agradeciéndole a todos los que participaron en la conferencia del día de hoy. Y bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.